tardes, bienvenidos a este Poliforum Cultural Carlos Martínez Balmori, sede de la 35ª Feria Universitaria del Libro que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A nombre de esta máxima casa de estudios en la entidad, damos a ustedes también la bienvenida a esta emblemática sala Gonzalo Martínez. Esta tarde, amigas y amigos, nos convoca la presentación de 3 obras: Elizama, La Gran Mentira y el otro Federico. Para hablar de ellas y presentarla a ustedes, están con nosotros nuestros invitados especiales, a quienes con mucho gusto damos la más cordial de las bienvenidas, con el cálido aplauso de todas y todos ustedes. Muy buenas tardes, maestros. Dijera alguien, si aplauden, aplaudan parejo, porque si no parece aguacero. Muy bien, me permito dar a conocer algunas semblanzas breves de la importante y destacada trayectoria profesional y artística de cada uno de ellos. Sobre la obra Elizama, de Ana Molina. Ella nace en Mérida, Yucatán, poeta, narradora y periodista, conductora y productora de radio y televisión nacional e internacional, representante de la Sociedad Federal de Escritores de México en el sur de Sonora, colaboradora de revistas culturales, fundadora y cofundadora de empresas y asociaciones culturales, publirelacionista, funcionario público y privado. Es también conferencista, investigadora, docente, consultor, especialista en auditoría de imagen y protocolo, con más de 7 libros publicados, entre los que destacan Silencio Rojo, Editorial Apalva en el año 2000, La Suma Azul, una coproducción de Conaculta Apalva en el 2006, prólogo de Luis Vicente de Aguinaga. Está incluida en varias antologías, entre otras Poesía Viva de Jalisco en el 2004 y Muestrario de Letras de Jalisco en el 2006. Elizama es su primera novela, Titán, nueva ediciones. Con el aplauso de ustedes nuevamente para la maestra Ana Molina. Obra La Gran Mentira, de Abdul S. Machin. Nace en Ciudad Obregón, Sonora. Ha publicado El Día que la Muerte Murió en el 2007, El Jardín de Oteimilfus en el 2010, Presurrecciones 2014, Un monstruo de tantos en el mismo año, Bajo la luna llena de la última canción en el 2018 y la novela La Gran Mentira del 2021. Ha sido parte de las antologías de cuentos Laberinto Encerrado 2009, Santo y Seña 2014, Quimera de Aguas Decantadas 2019, Pequeña Antología Tachiria 2019, entre otras. Se ha presentado en diferentes estados del país, forma parte del grupo Glamour de la Sociedad Argentina de Escritores, mismo de la cual fuera parte el escritor Jorge Luis Borges, entre otros destacados escritores. Apalva, Escritores de Cajeme, ha presentado su trabajo en Argentina y fue invitado por el gobierno de Layún, en Marruecos, al Festival Layún de Poesía Internacional. Ha publicado en revistas de 8 países, premio Titán Nueva a la obra publicada en el 2017. En 2019 presentó su libro Bajo la luna llena de la última canción en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Un aplauso nuevamente para el maestro Abdul S. Machin. Y nos da mucho gusto volver a saludar la distinguida presencia de Federico Corral Vallejo, autor de la obra El otro Federico. Él nace en Parral, Chihuahua. Escribe poesía, ensayo, novela, crítica y canciones. Tiene publicadas, entre otras obras de poesía, Disfrazado de dolor en el año 1992, Covacha sin fe, 1998, Vomitar mi muerte en el año 2000, Sin fecha de caducidad en el 2004, En busca de un somnífero, 2005, De plumas y huesos en el 2011, Puntos cardinales en el 2012,
Desprovisto de equipaje, 2013. El milagro de la fiebre, 2011. Cementerio de olvidos, 2019. En el género de ensayo, retrato hablado, ensayo sobre la obra literaria de Alicia Costa en el año 2003. José Muñoz Cota, biografía de un relámpago en el año 2007. La metáfora subrayada en el año 2009. Carlos Montemayor, Finisterra será mi voz para siempre en el 2012. Un plaquet de cuentos, Mujer de Humo en el año 2000. Un libro de canciones, a capela 440, 2013. Y las novelas, Cartografía de una casa en el 2016 y el otro, Federico. Más allá de la ficción, 2018. Entre otros reconocimientos posee Premio Nacional Carlos Pellicer para obra publicada en el 2002, Premio Programa de Publicaciones 2004 del Instituto Chihuahuense de la Cultura con el libro de ensayo Principios de Sensibilidad, Premio AFEMIL Brasil Hispanoamericano de Literatura en el año 2006 por su novela Cartografía de una casa, Minas Gerais de Belo Horizonte, Brasil, Premio Nacional de Poesía en su 30ª novela Juegos Florales de San Juan del Río, Querétaro, en el año 2009 por su obra Los verdaderos ángeles no tienen alas. Dirige Titán Nueva Ediciones desde el año de 1997 a la fecha, donde organiza los premios nacionales de poesía y cuento con 13ª y 16ª emisiones consecutivas, además de llevar a cabo el Festival Latinoamericano de Poesía Ser al fin una palabra con 12 emisiones y el Encuentro de Escritores Parralenses con 10 emisiones. Su trabajo poético ha sido traducido al inglés, francés y portugués. Ha sido publicado en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Perú, Cuba, España, Puerto Rico, Bolivia y México. Con el aplauso de ustedes damos la cordial bienvenida al maestro Federico Corral Vallejo. Bienvenidas y bienvenidos todos. Iniciamos. Bueno, como estas son 3 novelas, vamos a pasar el micrófono y cada quien que diga algo y lea lo que crea conveniente para no perder tiempo. Muy bien, pues así lo haremos. Muchas gracias primero que nada a la invitación a la Universidad Autónoma de Hidalgo, también a Federico por ser ese enlace de estar aquí, compañeros. Qué gusto. Bueno, no pierdo mucho tiempo, es poquito para 3 novelas. Más que nada platicarles, esta es mi primera novela, ya he trabajado cuentos sobre todo. La Edad Mentira es un libro que escribí hace muchos años ya, lo terminé yo creo que hace como unos 16 años, andábamos todavía en la carrera, así como muchos de ustedes estudiando, cuando se terminó, pero va viendo la luz. Por el tiempo les platico, más no voy a profundizar de qué trata en toda su extensión, pero es un libro de alguna manera un poco atípico como novela, y es difícil de categorizarlo como tal, pero bueno, es un texto, es una narrativa donde hay un personaje que es Alberto Sagasti, que empieza a narrar su vida, una vida muy sencilla, una vida como la de cualquiera de nosotros, que tiene sus problemas, que tiene un padre represor, es una madre que es víctima de alguna manera de esa represión, y pues a lo largo de la novela vamos viendo cómo con la muerte de su padre, su vida, la vida de Alberto Sagasti va cambiando drásticamente, y de un realismo pues total con el que empieza en las primeras páginas y quizá el primer capítulo de la novela, vas a encontrar que a partir de los consecuentes capítulos podrás ver un mundo distinto, a lo mejor lo puedes considerar una fantasía, y se vale como lo consideres, se vale. Yo como autor realmente lo veo como una metáfora, ¿no? Como todas las imágenes, todas las cosas extrañas que sientes en esta y lees en esta novela, en realidad son metáforas, son una forma de abordar situaciones sociales, culturales, políticas, incluso económicas, de lo que tenemos como sociedad, ¿no? A través de este personaje, un tren recurrente, una novela, un poemario
que cada vez que lo abren, o de vez en cuando lo abren, le aparece un poema que se llama La Gran Mentira, en donde cada vez, en ciertas circunstancias, ese poema le narra lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, esa es la base, el tren recurrente, que es la línea del destino, de la vida. Bueno, es difícil, como les digo, en muy poco tiempo, que sepan realmente, que agarren el sabor de la novela, pero voy a leerles un pequeño fragmento de esa parte que ya está un poco dentro de ese mundo que te confunde entre la realidad y la fantasía. E insisto, como autor, yo lo manejé como metáforas, como simbolismos, algo críptico, sin embargo tú lo puedes interpretar como quieras. Y otro punto importante es que la primera parte está narrada en primera persona y la segunda parte en tercera persona. Hay algún jueguito que hice que apenas que lo lean, ¿no? Pero yo les voy a compartir una parte de un capítulo en particular, que es el capítulo 8 de la primera parte, que se llama El País de los Perfectos. Me voy a brincar incluso algunas partes porque es poquito el tiempo que tenemos. Bueno, les decía, ya esta parte es cuando Alberto ya se encontró con personajes de su pasado, ya se acabó, ¿no? Es cuando se encontró con personajes del pasado, ya se encontró con personajes importantes. Nada más quiero que sientan la narrativa, no la historia que en sí. Dice El País de los Perfectos: el viaje fue cansado, decidí no leer el poemario, que ya les comenté. Me entretenía admirando el paisaje que fugazmente se me mostraba a través de la ventanilla del vagón. El tren es como la vida, muestra en sus ventanas el pasar de las cosas y del tiempo. No había nadie a mi lado, ya que eran pocos los pasajeros. En cada parada que hacía el ferrocarril, los viajantes bajaban en las estaciones, dejando con gradualidad el transporte cada vez más solo, hasta que quedamos en el vagón solo, un elegante caballero vestido de frac y yo. Había anochecido y no era posible admirar el paisaje tras los vidrios de las ventanas. El campo abierto era un oscuro manojo de sombras, poco más negras que la noche. Me brinco una parte interesante. Aquí el caballero resulta ser un personaje recurrente en la novela, lo que quiero que sí leer es un poquito más adelante. Se baja nuestro personaje a un lugar en particular. Dice: Alibetti, que era el poeta, me condujo a un lugar donde me hospedaría. Dejó pagado 2 meses de estancia y me dijo que yo debía permanecer 60 días en la nación, en un país. Me facilitó una cantidad de dinero que él consideraba suficiente para llevar una vida desahogada durante mi estancia. Me brinco otra parte. Pasaron algunos días y poco a poco fui conociendo más sobre los habitantes del país de la perfección. Las artes no eran una prioridad para ellos, sino una trivialidad, y eran pocos los que desafiaban su sociedad al querer desenvolverse en cualquier arte. Sin embargo, de entre ellos habían nacido grandes literatos, pintores, escultores, músicos. Su arte era caracterizado por la racionalidad. Se jactaban de su funcional gobierno y de su indestructibilidad, pero como en toda sociedad, en los callejones oscuros, donde el ojo vigilante de la moral compartida no ve con claridad, ocurría lo que acontece en toda ciudad de cualquier país. No era posible, según sus normas de excelencia, que un ser sin excepcionales facultades e inteligencia se escapara de sus meticulosas investigaciones y análisis de aptitudes supremas, análisis que se aplicaban cada 2 años para cerciorarse de la agilidad y agudeza intelectual, de que no va a menguar tal agudeza. Me brinco. Si había guerra, era una prioridad. Si bien había guerra, era una prioridad para ellos. Nunca pelearon batalla alguna. Se consideraban sin reparo que nadie a quien conociesen era digno de recibir el frío de sus espadas cortantes dentro de su vientre. ¿Acaso se adiestraban en las artes bélicas para proteger su reino de oro? Sin duda la malicia ansiaba encontrar guerreros dignos de ser asesinados por sus armas letales.
Durante mi estancia en ese lugar no me había relacionado con nadie en particular y en realidad no me interesaba, pues los hombres y mujeres eran arrogantes. No sabía de cuál era el propósito de Sara y Alibet y de haberme enviado a ese lugar. Pensaba por momentos que todo era un sueño, sin embargo la lucidez de todo aquello era innegable. Describo ahí, en ese capítulo en particular, baja Alberto del tren, llega a un país de los perfectos, un país donde esa sociedad buscaba la perfección de las cosas, el arte y todo lo que no estaba dentro de la parte racional del ser humano era considerado mal, innecesario. Finalmente en el capítulo pues se ve como una sociedad cae cuando no se consideran las partes integrales de la humanidad. En ese capítulo el mismo Alberto Sagasti ve cómo esa sociedad cae víctima de esa misma arrogancia, de esa pretensión de la perfección, donde no se consideraba lo más esencial del ser humano, su propia humanidad, ¿no? Y la novela, pues, esos momentos, esos capítulos donde el personaje y los personajes interactúan en esos mundos, vamos a decir, mundos alternos al mismo hilo conductor de la novela, pues son simbolismos que nos hablan del mundo en el que vivimos nosotros, ¿no? Donde buscamos que ciertas ideas, ciertas emociones, que cierta moral sea la que domine, ¿no? Entonces, a través de este libro es lo que vemos por medio de los capítulos, hasta llegar a un final bastante abierto, hasta llegar a encontrar quién es realmente Alberto Sagasti, qué simboliza para la novela y para el lector. Lo está lleno de menciones de otros autores. En lo particular, cuando escribí esta novela, pues mucho más joven, todavía traía muy fresco las lecturas que más adelante me impactarían mucho. Entonces, aquí en esta novela podemos ver que esa gran mentira, simplemente les puedo decir esto, que esa gran mentira es un mundo de máscaras, que como sociedad tenemos para enfrentar, para relacionarnos entre nosotros con nuestras diferentes culturas. Cada país tiene su cultura. Y en esta novela, en este texto, es lo que traté de abordar en su momento, ¿no? Traté de abordar todas esas máscaras y convenciones que los seres humanos tenemos para poder llevar una relación en paz, que al final de cuentas no están en paz como parece. Pues por el momento, pues esa fue mi intervención y muchas gracias. Bien, primero agradecer la presencia de todos ustedes, jóvenes, escritores, amigos y compañeros, esta particular familia que ha forjado Federico con todo su esfuerzo de estos 25 años, donde ha sabido hermanarnos desde las letras. La novela se llama Elisama, que significa mujer feliz. En ella se presentan 3 generaciones de mujeres. ¿Por qué mujeres? Bueno, porque estas generaciones se han ido transformando desde un sometimiento tal vez de las abuelas o bisabuelas de ustedes tan jóvenes. En este caso está la abuela, la mamá y Elisama como tercera generación. ¿Cuál era el problema de Elisama? Tener una alta sensibilidad, una gran sensibilidad hacia su entorno y una acusada rebeldía a las costumbres, esas costumbres mutilantes que nos dejan sin brazos, sin piernas y casi sin pensamiento propio, sin un pensamiento crítico, limitando nuestro actuar y etcétera.
Creo que no les estoy diciendo muchas cosas nuevas, lo vivimos, pero también el Izama se encuentra, como todos nosotros, con amigos grandiosos, hermanos del alma, con otros que creemos amigos y más temprano que tarde descubrimos que son personas cercanas, pero atentas a qué somos, qué fortalezas tenemos, físicas, mentales, etcétera. Y esas personas están ahí porque desean lo que nosotros somos y tenemos. Hablo de la envidia. ¿Quién te va a envidiar? ¿El que no te conoce, el que está lejos o el que tienes a tu lado? Y bueno, está papá, está mamá y está el hermano y todo lo que sería nuestro entorno inmediato. El Izama, el día de su boda, cae en coma. Su acuse de rebeldía fue tal que cae en coma para eludir pues, un matrimonio con esas costumbres. Y les comparto un fragmento que se llama Amar de otra manera. Pues voy a dar unos saltos dentro del texto y va. ¿Y tú qué dijiste, mi confiada y buena Elisama? Un día con otro habrías de descubrir que la fe no lo es todo y que tu Dios, ese Dios tuyo presente siempre en las dificultades y dichas, solo rinde milagros que deseamos ver. Si le concedemos al día, desde que amanece, cualidades extraordinarias. Amanece, milagro. Hace un día soleado, milagro. Todo te parecía pretexto para decirte rodeada de milagros como los santos, y ya ves, hete aquí, frustrada tu boda, depositada como pesada línea sobre esta cama, incapaz de responderme. ¿Sabes, Elisama? El milagro es para mí, que siempre guardé por ti la más feroz de las envidias, por ser la imagen más cara de mi espejo. Tú, el centro de cualquier sitio. Tú, la gracia, la excelencia y todo eso que de poco te sirvió por estúpida y confiada, incapaz de reservarte para ti los secretos como espadas, para clavarlos luego en el sitio y momento exacto. No, nunca lo hiciste. Pude, en cambio, guardarlas para mí, irritada por la seguridad de tu entrega, pero para en cada noche de mis noches, desbordada en la miseria que tu maldita presencia acrecentaba, deslizarlas incansables por la piedra de mi rabia, afilándolas para ti, solamente para ti, amiga. Estás vacía, me dijiste entonces, como si fuera ahora, como lo tengo presente a cada instante, con esa tu amorosísima manera de hablar, pero afinada e insoportablemente humana. En momentos que el receptor, en el sofocado quebranto, maldice tal atrevimiento, como si a ti nunca te hubiera visto en desdicha. Claro que sí, 1000 veces acudí a hacerlo, entre excitada y curiosa. Presta a vivir tu lucha y ver cómo, después de un tiempo gozoso para mí, de incontrolable llanto demoledor y abandono del sentido común, emergías, maldita sea, fragmentada desde una tranquilidad casi letargo, hilando frases penosamente audibles, como quien ora ausente de sí o viene acercándose a uno en la distancia sin dejar de hablar.
acechante y en silencio debía tolerar tus rítmicos murmullos, sin entender palabra mientras llegaba el momento de la incorporación. Alguna conexión debe tener el volumen de tu voz con la respuesta firme de tus músculos para elevarse juntos. La gran diferencia entre nosotras, amiga, era el silencio, porque yo poco hablaba contigo y no me gustaba hacerlo. Prefería escucharte, eso sí, escucharte y transitar tu mente y tus emociones, atenta al escudriño y la intención de cada palabra. Porque sí, poseías el don de usarla con hábil sentido y sembrarla, quedándote sin pretenderlo en cada escucha. Por fortuna o por desgracia para ti, porque, sábelo de una vez, Elisama, no todas tus acciones y palabras, sí, bien intencionadas y todo eso tan sabido por amigos y cercanos, no todas generaban admiración o deseos de experimentar la propuesta, no siempre. También estábamos junto a ti, los irritados, los peligrosamente silenciosos y fastidiados de verte mover segura entre las costumbres y el riesgo, como quien se asume guarecida a cada instante por esos ángeles y custodios que nunca he logrado ver ni sentir como tú lo has expresado. Una vez, como siempre inevitable, me siento sola y agobiada, una vez más, incapaz de compartir el peso de mi destino, sola como te encuentras tú en este momento, bogando nuestras demencias con la expectación a cuestas, pero sola. ¿Cómo le haces para aventurarte sola o sabes de antemano que no lo estás? Yo no puedo. Me molestan los extraños y curiosos, por ajenos, y los cercanos, los que deseo, están tan poco atentos a mi existencia que temo ganar la muerte si me echan de su vida como una vez lo hiciste tú. Y bueno, y continúa. Otro fragmento. Ok. Yo continúo igual, ¿sabes? Pero más desencantada, rendida. El sol no acude a mis llamados como acude a otros, según señalaste, cuando el frío circunda, ata y sofoca hasta congelar el vientre. Sin esperanza recorro la noche entre sus helados filos, deseosa de calor, pero incapaz de darle origen, aunque lo espere, contando segundos desde el resplandor primero. Tú dijiste que aún antes de asomar el sol y surcar sereno el horizonte, empieza a cobijar como seda. Cierto, tú no eres responsable de mis pobrezas, de la mesa vacía y descalzos pies, no eres responsable de mí. No es válido sembrar infiernos. Y aunque no los alojaste en mi surco con la lengua, los causaste. No fue solo el tren que en esta tierra me abortara por caprichoso destino, al abrirse en dos el vientre de mi madre, ni la hostil techumbre donde naciera, no, pero en ti, Elisama, incidieron uno a uno, acumulados desde el origen. ¿A qué hora entró la basura a mi casa? Decías. ¿A qué hora entró? Realmente sorprendida lo decías por el dolor y demasiado ajena a mi alegría. ¿A qué hora entró? Estúpida pregunta. Ha estado siempre. Imposible guardarse de ella, pues mimetizada como yo, pasa al mínimo abatimiento del resguardo. Nunca imaginaste, ni tú, ni nadie, la escandalosa explosión
de mi silencio. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a la universidad, a Manuel Pérez Petit por permitirnos estar aquí presentes. El otro Federico es una novela autobiográfica de 7 capítulos, breves realmente, no es un libro que se tarde 1, 3, 4 días en leer como el de Abdul, como por ejemplo. Trata de cómo mi físico se repite una y otra vez y soy confundido con distintas personas, como un hermano, un medio hermano, hijo de la 5ª esposa de mi papá. Yo soy de la 4ª, tuvo 9, fuimos 32 hijos. Me confunden con un narcotraficante, con una estrella de televisión, etcétera, etcétera. Voy a dar lectura al 2º capítulo, que para mí es el núcleo de la novela. Trataré de leer sin micrófono. ¿Puedo usar el del pedestal, maestro? Sí, señor. Lo puedo acercar sin usar. Si nos ayuda recorriendo, señor. Ahí es para acá. Sí, señor. Nosotros le ayudamos. Yo, como dice la maestra María, no me gusta hacer protagonista. Pero Bueno, dice así: no sé quién soy, mi nombre ya no me dice nada, no sé qué estoy haciendo, nada tiene que ver con nada, tampoco yo tengo que ver con nada, y digo yo, por decirlo de algún modo. Todo empezó cuando mi hermana mayor se enamoró de un medio hermano, hijo de la primera esposa de mi padre, en tanto ella de la 4ª esposa, o sea, mi madre. Se conocieron en las fiestas del pueblo, pues esas que hoy llaman jornadas villistas. Ella tenía 16 años y él 19. Salieron 3 o 4 veces, teniendo como testigo a la luna de julio y las bancas de la plaza principal. Poco, muy poco les duró el gusto, pues cuando Teodoro decidió formalizar la relación, aun y cuando ella era menor de edad, acudió a la dirección que ella le había anotado. Llegó la fecha acordada y presuroso se arregló lo más que pudo, pues quería causar la mejor de las impresiones a su futuro suegro. Cuando arribó a la casa de ella, tocó varias veces a causa de su nerviosismo. Pues ¿quién diablos toca con tanta impaciencia, pues?, dijo don Pablo con su tono norteño tras la puerta de madera que custodiaba la entrada de la casa. Al abrir, le dio un tremendo y brusco abrazo a su hijo primogénito. ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué no me avisó que venía, pues? No, papá, pues es que yo no venía para acá. Creo que me equivoqué de casa. Pues ¿a dónde iba entonces? Pues mire, yo ando en busca de la casa de una muchachita que se llama Rosalba y por lo visto ha de ser su vecina. ¿Qué no? Dígame que la conoce. No, mi hijo, pues la única Rosalba de esta cuadra es mi hija, su media hermana. ¡Rosalba!, gritó don Pablo apresurado, como relámpago. Llegó así, con esa fugacidad. Mande, papi, ¿qué se le ofrece?, dijo apanicada al ver a su enamorado junto a su progenitor. Nada, mija, nada más quiero que conozca a su hermano Teodoro, que por cierto, ando buscando una tocaya suya, que por estos rumbos vive, dice. ¿Acaso usted la conoce, mija? No, papi, él me anda buscando a mí. Pero ¿cómo pues así? No entiendo, ¿y como para qué la anda buscando? Es que, apá, déjeme hablar a mí, pues yo y Rosalba nos conocimos en la feria pasada, nos gustamos y la furia del padre no se hizo esperar. Abofeteó al hijo sin medir las consecuencias. ¿Cómo, hijo de la chingada? Espéreme, cálmese pues, papi, no le pegue, yo le explico, dijo Rosalba. Aquí no hay nada que explicar. ¿Cómo es posible tanta bajeza?
¿Que no se dieron cuenta? Carajo, me lleva la rechingada. Espéreme, papi, espérese, quítese de mi vista o la parto en cuatro por el amor de mi Padre Dios. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Venga, apúrese! Que en este es un asunto de vida o muerte, pues. ¿Qué pasa, viejo? ¿Por qué tanto argüende? ¿Qué argüende ni qué la requete chingada madre? Este par de idiotas que seguro ya cometieron una tarugada. A ver, ¿desde cuándo andan? ¿Cuánto tiempo tienen que se ver a escondidas? Respondan, pues. Tranquilo, apá, no hace mucho, solo unas semanas. Si yo no puedo venir tanto para acá, usted sabe que el rancho está lejos. ¿Qué pasa, viejo? Explíqueme por qué tanto alboroto, dijo Natalia. Pues aquí este par de brutos que es que ya son novios. No, apá, todavía no. Apenitas venía a pedir su anuencia, pues. Entre ella y yo no ha pasado nada que lamentar. Tan solo nos hemos dado de piquitos. Y yo le juro por esta cruz que he respetado a Rosalba, ¿o no, Rosalvita? Claro que sí, apá, si nos hemos visto 3 o 4 veces cuando mucho, créanos, créanos, créanos. Pues yo sí me he dado a respetar, ¿verdad tú? Así es, apá, ¿qué culpa tiene uno que no sepamos nada de su vida? Tranquilo que le va a dar algo, tranquilo, no se nos vaya a infartar, pues. Lo demás ya es agua estancada. A mi hermana la mandaron a Estados Unidos con mi tía Pilar, única hermana de mi mamá. Allá vivió una temporada como de 3 años. Regresó, recién cumplió los 19. Un poco tiempo duró soltera, pues la casaron con un señor viudo, 19 o 20 años mayor que ella. La gente de la cuadra murmuraba que era muy viejo para Rosalba. Esta fue la razón por la cual mi mami no le pidió, sino que le exigió a mi padre que nos presentara a todos nuestros hermanos. Nosotros, aunque éramos niños, al menos la mayoría, no éramos tontos y sabíamos que mi papi tenía otras familias en otros barrios o en otros pueblos. Motivo de más alarmante para que don Pablo rentara la nevería El Popo y acomodara las mesas necesarias donde cabían de cada lado 15 sillas, acomodando 30 lugares en los que nos sentó frente a frente a nuestro hermano gemelo, pero de otro vientre. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo y mis oídos menos lo que escuchaban. Resultaba que no tenía un hermano Pablo, sino 4 hermanos Pablo, 2 hermanas Ventura, 2 Marías de los Ángeles, 2 José Luises y 2 Magdalenas. Sus fechas de nacimiento muy cercanas unas de otras, pero peor aún, los que no nos llamábamos igual, éramos una calcomanía física el uno del otro. Mi alma gemela se llamaba, o mejor dicho, se llama Pedro. Mal le había no haber nacido al desgraciado, pues esa tarde firmó su sentencia de muerte y me vi en la necesidad de hacerle la vida imposible. A partir de ahí fue que mi vida cambió radicalmente. Era ilógico mi comportamiento, lo sé. Después de buscar por cielo, mar y tierra a alguien igual a mí, por fin lo encontraba, pero mi orgullo malsano, herencia maldita, no lo soportaba. No solo lo rechazó, sino que no quería volverlo a ver. Quede claro que Pedro era mayor que yo 1 año con 1 día. Él disfrutaba de leer y de pintar. Tenía todo lo que yo necesitaba para que fuera mi mejor amigo. Sin embargo, en ese momento, el orgullo pudo más que el latido de la sangre. Pedro era hijo de la posible 5ª esposa de mi papá, quien al enterarse de su poligamia no se rindió ante sus encantos y decidió rehacer su vida fuera de su harem. Conoció a un buen hombre que le dio no solo su apoyo económico, sino el apellido paterno del que hasta ahora, en este momento, Pedro carecía. Pues él, al igual que muchos hijos regados, no estaba reconocido por nuestro padre. Si nosotros que vivíamos con él no llevábamos su apellido, puta madre. Afortunadamente y gracias al amor de su padrastro, él era Pedro Covarrubias Valdés. Curiosamente, siendo el pueblo tan largo y ancho, fuimos a la misma escuela primaria, aunque no siempre en el mismo salón. Las burlas y las veras nos hicieron esperar. Él siempre buscó ser mi amigo y yo, estúpidamente, me hice el ofendido y lo negué más de 3 veces. Yo era quien debía llevar el nombre de Pedro, Pietro. Fue casi en la mayoría de edad cuando nos reencontramos en la preparatoria.
Yo tuve una recaída de diabetes y Pedro realizó los exámenes semestrales por mí. A mi regreso a clases, pedí realizar mis exámenes extraordinarios, pues estaba consciente de que no los había presentado. Necesito que me dé la fecha para mis extraordinarios de química, física, inglés, matemáticas. ¿De qué semestre? Me dijeron. De sexto. Pedí a la secretaria de Asuntos Escolares todos los requisitos. Usted no tiene ninguna materia reprobada, jovencito. ¿Me puede repetir su clave? Olvídelo, le dije enfurecido. Fui y busqué a Pedro para reclamarle su comportamiento. ¿Cómo te atreves a meterte en mi vida y a presentar mis exámenes haciéndote pasar por mí, cabrón? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿A qué chingados estás jugando? No tienes por qué quedar bien conmigo. Si necesitas algo, ve y busca a tu padre. Yo no soy tu pinche mandadero. Calmado, ¿qué te pasa? Solo quise ayudarte. Cuando necesite tu ayuda, seguramente serás al último al que se la pida, ¿entiendes? No soy tu amigo. No quiero ser tu amigo. La discusión subía de tono cuando Pedro sacó lo corral que también llevaba dentro. Me agarró del cuello de la camisa y casi me llevó a rastras atrás de la biblioteca y me dijo, y me dio la estrujada de mi vida. Entiende que aunque no quieras y aunque no te guste, somos hermanos, cabrón. Lo aceptes o no. Ya me cansé de tus estupideces. Yo soy el que debe estar molesto contigo. Siempre has sido grosero, malvado, soberbio, egoísta, malagradecido. Yo solo quiero ser tu amigo, no tu hermano. Yo te quiero, yo te admiro, deseo ser como tú, pero en buena lid, no con tonterías. No te confundas, no tengo la culpa de los errores de nuestro padre. Allá tú si quieres seguir envenenándote el alma. Ya basta, requete cabrón. A partir de hoy no seré más tolerante contigo. Es más, te atacaré de la misma forma. Así que atente a las consecuencias. Me quedé más mudo ante su violencia verbal y física. Lloré de rabia, de coraje, de impotencia. Llegué a casa y le conté a mi mamá lo sucedido. Nunca en mi vida había tenido una riña con ella. Pues ¿de qué lado está? Le dije. ¿De qué lado está? Estoy de parte de la razón, mijo. Usted en este caso no la tiene. Lo que debería de hacer es buscar a su hermano y pedirle disculpas. Ni él ni usted tiene la culpa de las faltas que ha cometido su padre. Entiéndalo, su hermano tiene razón. Hermano, mejor perro, le dije. No pude más con mi coraje y salí de la casa a vomitar la bilis. Pasaron los días, llegó la graduación y no asistí con tal de no toparme con Pedro. En el fondo sabía que mi mami y él tenían la razón, pero mi orgullo no podía ni debía doblegarse por completo. Una vez que obtuve mi certificado de preparatoria, decidí inscribirme en la Escuela Normal Básica de Durango. La carrera se estudiaba solo en cursos de verano y eso convenía a mis intereses de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Total, llegué a la institución, me inscribí, además de anotarme en la lista de casa de asistencias. 2 horas después de la presidenta de la Asociación de Alumnos me informó que ya tenía cuarto y compañero del mismo. Él también venía del mismo pueblo, me dijo. ¿Quién es?, pregunté integrado. No lo sé, no lo he visto y tampoco recuerdo su nombre, me dijo apresuradamente. Ok, tomé las llaves y me dirigí al cuarto. Vaya si el destino es caprichoso y nos juega bromas de mal gusto. Quería matarlo con mis propias manos, pero el llamado de la sangre era tan fuerte que acabamos abrazados y bañados en llanto. No me dejó hablar, estaba por demás pedir perdón. Aún así lo hice cuantas veces pude. Él no me soltaba, era tan fuerte que casi me asfixia. Ese abrazo fue la alianza más sólida que he hecho en mi vida, y entre mis 30 y tantos hermanos, carnales o no, la vida me obsequió al mejor amigo del mundo. Al terminar la normal básica, trabajé 2 años en una escuela primaria muy cerca de la casa de mi hermano gemelo. Sí, ya había hecho las paces con Pedro. No me gustó mucho la idea de que él también trabajara en el mismo recinto. Algo pasaba dentro de mí que me inquietaba. Por un lado, disfrutaba dar clases. Mis alumnos se convirtieron en parte importante de mi existencia. Por otro, la convivencia con Pedro me hacía sentir extraño. No sé por qué el pueblo empezó a quedarme chico.
A pesar de que mi vida estaba saturada de actividades, de lunes a viernes daba clases en la primaria en el turno matutino y en el vespertino clases de lectura y redacción en una escuela comercial. Por las noches iba a los ensayos del coro de la iglesia a la que pertenecía a mi barrio. Sábados y domingos por las mañanas tenía reuniones con el grupo juvenil político del pueblo, del cual era partidario. Por las tardes coordinaba un grupo de oración, hágame el chingado favor, así como el centro de catecismo de catequesis infantil, amén de cantar en las misas de 7 y 9 de la noche en distintas iglesias. A esto se reducían mis actividades en mi pueblo natal. En este ambiente conocí a gente muy entrañables con quienes todavía tengo una bonita amistad. Muchas de esas amistades traspasaron la barrera del tiempo. El cariño se agigantó y mi hermano con ellos. Fue su cariño y su apoyo lo que me hizo fuerte para que yo determinara emigrar, primero a Monterrey y después a la Ciudad de México. Gracias. Me siento como Stevie Wonder. Está ciego que preguntas para los compañeros. Tu papacito te cargaste. Estaba bien chulo mi viejo. De verdad, Mike. Pues sí, tuvo 30 hijos grandes. ¿30 qué? 32. Ay, ¿Yo qué culpa tengo? y eso tu papá no entiende. Imagínate las viejas. Fue muy difícil, fue una vida difícil. Así es. Pues preguntarles a todos, ¿cuál es la inspiración que te lleva a escribir una novela? Porque yo soy poeta y pienso una novela es una cosa muy pesada de escribir, ¿no? Bueno, tengo una que no he terminado, ya la terminaré, si me queda tiempo, pero es un proceso muy fuerte, ¿no? Luego la poesía es otra dinámica, ¿no? Como surge, no es que cueste menos trabajo, pero la novela es muchas páginas, de mucha estructura, en fin. Preguntarle, por ejemplo, a nuestra compañera. Creo que hay muchas formas, muchas propuestas. En mi caso, pues no es lineal, es como un rompecabezas. Está Elisama en coma, va llegando la mamá, va llegando la envidiosa, va llegando la amiga que sí la amaba, pero cuando uno habla desde lo profundo de su ser, no hay manera de explicar esas emociones, esos sentimientos tan fuertes, sino con un lenguaje poético. Hay mucha poesía en Elisama, pero porque lo exige. ¿Cómo explico la envidia? ¿Cómo explico el amor, la amistad, la lealtad, la fe, la confianza, el desencanto? ¿Cómo? Y bueno, mi idea fue, bueno, Elisama está ahí, entonces son monólogos, todos son monólogos, con ese lenguaje que obliga a tocar la poesía, las metáforas que necesitamos para cuando el lenguaje no alcanza. Y en torno a Elisama, pues se arma el rompecabezas. Y bueno, mi poesía no es lineal, pero sé que hay otras formas. La estrategia de Abdul y de Federico pues son distintas. Una novela lineal de muy largo aliento, pues la estoy meditando. Deseo una novela histórica y es todo un reto porque no existía en la época porfiriana, antes de la revolución, no existía, bueno, no, él era de 1907, Porfirio Díaz estaba como por el 13, 15, ¿verdad? Entonces,
pues no hay información, no hay mucho registro, así que se tiene que acudir a ser traspasado por la imaginación. Imaginar todas las voces que van a participar. De nuevo, pues la historia de una persona, esa persona tiene una familia, tiene un entorno, pero además tiene un contexto histórico. Tengo que investigar cómo era el porfiriato, cómo era él, seguramente un trabajador, eran muy explotados en la época porfiriana, muy distante los ricos y los obreros. Y bueno, es la lucha por la defensa de los trabajadores, y él es el que cimenta la primera unión obrera. Y bueno, viene la historia, como los metían a la cárcel un día sí, otro también, estaban los panfletos, los periódicos, los intentos de Europa, esperaban revistas y de ahí se instruían. En ese trabajo estoy, no sé cómo le voy a hacer, pero ese es el reto y lo acepto y me comprometo. Si no me comprometo con lo que yo sé y siento que es misión de ser, pues entonces mi existencia no tendría sentido. Y creo que todos ustedes jóvenes tienen y saben y sienten, y si no, búsquenlo, cuál es su misión y su vocación y eso que en verdad es el fuego que los mueve. Y comprométanse en cualquier misión. En este caso, esta es mi próxima y espero compartirla más adelante. Gracias. Bueno, yo nada más sobre lo mismo. Cuando yo hice esa novela, yo creo que tenía solamente unos 4 cuentos de los que están publicados hoy en día, de 60, 70, no sé cuántos, 60 y tantos entre todos los 4 o 5 libros que tienen. Quiere decir que para cuando yo empiezo la novela, la cuentística mía apenas iba al inicio. Entonces, prácticamente puedo decir que primero hice la novela que agarrar la experiencia en los cuentos. Entonces, ya el cuento no es fácil. O sea, el cuento no es fácil, con pocas, y luego cuando le entras al microrelato, al relato muy corto, poder dar un mensaje o poner a reflexionar al lector, como uno reflexiona al escribirlo, es difícil. Sin embargo, sí, definitivamente esa extensión que requiere una novela, ese hilo que conecta un capítulo con otro, y más cuando juegas con tiempos, cuando tienes que recordar lo que dijiste en el primer capítulo para no contradecir lo que dijiste 200 páginas después. Es algo que no a la primera queda, al menos a mí no. Hay que hacer una corrección, una revisión exhaustiva para hacer que todo quede en su lugar, porque de repente te diste cuenta que en la página 200 y tanto pusiste otro nombre cuando te querías referir a alguien, no era tal, ¿no? Y sobre todo cuando es una novela que la escribes poquito a poquito, como yo duré como 3 años porque lentamente no me senté a escribirla, a diferencia del cuento. El cuento le llevaba 4 o 5 cuentos hechos y le tenía temor a una novela por obvias razones, no tenía ni la experiencia y no la tengo todavía, pero decía, no puedo escribir fuera de la manera en que sé hacer los cuentos, que era a la primera, sentarme y escribir el cuento y va, revisarlo, corregirlo, y decía, ¿cómo voy a hacer una novela si con el cuento lo tengo que hacer en una sentada? Porque no sé, si lo hago en varias, yo no podía, pues sentía que se me olvidaban cosas, que rompía la lógica, el hilo conductor del cuento. Entonces, del tamaño que fuera el cuento, yo lo tenía que hacer en una sentada. Y cuando empiezo la novela, cuando apenas tenía unos 5 o 6 cuentos, pues fue ahí enfrentarme a lo que le tenía tanto miedo, hacer muchas páginas sin que perdieran ese hilo conductor. Pero ahí va, donde corregí muchos problemas que se pudieron haber dado en la lógica, en la congruencia, fue en la corrección. Y esas fueron muchas veces de estarla releyendo, releyendo, para que fuera congruente. Muy bien.
En mi caso fue muy fácil porque es biográfica, pero esto no quita que haya sido doloroso, porque son levantar muchas costras, volver a sangrar, volver a purificarte, buscar la sanación a través de la catarsis literaria. Mis dos novelas hasta ahorita son biográficas, bueno, tengo tres que son biográficas, y duele porque pues tus hermanos todavía viven, perdón. Mi padre me dejó de hablar por unos 2 putos versos de un libro del 2003 donde decía 4 casas tuvo mi padre y en todas tenía una almohada. O sea, ¿por qué me estás exhibiendo y la chingada? Pues es mi vida también, no solo es tu vida. Porque hay muchas vivencias que lo dejan a uno marcado, y al menos yo tengo la posibilidad de sanarlo con la escritura. Yo no sé cómo le hagan mis otros 20 y tantos hermanos que quedan vivos, unos con la música, otros con el canto, otros con la danza, pero todos creo que tenemos la posibilidad de ir sanando las heridas de infancia, ¿no? Antes que todo, gracias por compartir incluso parte de sus vidas, ¿no? Como lo acaba de decir, yo soy docente y aquí están varios de mis pupilos y trato de trabajar mucho esta parte de la escritura, no desde el estilo que ustedes obviamente ya dominan, pero mi pregunta va también como para hacia ellos, que tengan esta inspiración en ustedes. ¿Cómo empieza sus rudimentos en la escritura? ¿Cuáles son los retos iniciales y cómo los fueron superando hasta que se convirtieran en lo que son ahora? Porque hoy dicen creador de contenido, pero yo creo que los genuinos creadores de contenido tenemos 3 enfrente y no es nada nuevo lo que hoy tenemos, sin demeritar lo que hoy existe. ¿Cómo le hicimos? Enfrentando, en mi caso, desde el rol femenino, habitando en el norte, una provincia machista, donde te dicen, cuando estás recién casada, los días te dicen, ¿cómo te va? ¿Ya te pegan? Era lo más normal. Y los varones tenían un día o 2 libres, entendidos, donde se iban a su otra casa. Las mujeres se ponían a beber, los chiquillos ahí jugaban hasta quedarse rendidos sobre el césped. Se casaban muy jóvenes, las muchachas, pues no había nada más. O sea, pues a ver qué. ¿Estás embarazada? Pues sí, a ver qué. Y así se iba yendo la vida. No aceptaban retos. En mi caso, pues empiezo a escribir desde la secundaria. Acepto el reto, primero de leer, investigar, fortalecerme en conocimientos para poder tener un horizonte más amplio que me permita brindar o crear a partir de todos esos hilos y matices algo. En esas luchas, no me casé a los 18 porque no quería un borracho ni un golpeador y no me quise casar, y entonces tenías que tolerar, si no tenías el ser de Ana Molina de fulanito, pues entonces eras una cualquiera, en palabras, así eras la puta del pueblo. Bien, si eres la primera mujer funcionaria, si eres entre puros machos, además creativa, pues no les gustaba. También fui la mujer más joven o la participante más joven del Consejo Editorial del Estado. Bueno, todo eso tuvo costos altísimos, altísimos, altísimos. Y vas, no me caso, cambio mi vida, nunca me permitieron estudiar letras. Mi padre me dijo, ¿qué? ¿Marihuana? ¿Viciosa? Por supuesto que no.
Entonces yo me quedo impactada, mutilada, y entonces les digo, maestra, ¿qué, maestra? ¿Piruja? ¿Loca? Pues, si yo me quedo impactada porque si a alguien he admirado siempre es a mis maestros. Si no sumamos en nuestra vida maestros, pues yo no sé qué vamos a hacer, una vida al garete. ¿Sí? Necesitamos todos de todos y nos enriquecemos de todos y todos aprendemos. Sí, damos esa oportunidad. Puedo compartirles que la cabra siempre jala al monte, siempre escribí. Estudié química, estudié en la escuela de música, piano, estudié en un experimento finanzas, administración y no sé qué, siempre me aburría, sufrí bastante. Sufrí mucho de haber sido mutilada. Pero siempre di clases, hasta hace 6 meses dejé de dar clases. Desde los 15 años doy clases. Desde la preparatoria daba en secundaria, nunca dejé y era un don, una vocación, la comunicación. Saber poner a tierra lo intangible, lo que es química, matemáticas, todo lo que nos hace sufrir física, era muy fácil. Jóvenes, les invito de verdad a atender esa vocación. Todos mis sueños, hasta las fantasías más mafufas en ese rancho o campo donde crecí, empiezo a leer, no había internet, empiezo a leer y entonces conozco que hay un mundo, conozco que hay mujeres diferentes, conozco que hay pensamientos, políticas, formas de vestir diferentes y yo soñaba en esa televisión con formar parte de un pool de prensa internacional. Me parecía un sueño, una fantasía, cuando las veía a las mujeres ahí, a las reporteras que eran respetadas y que no eran asesinadas ni asesinados en ese tiempo, ¿no? Gracias a mi capacidad de comunicar, se me concedieron todos los sueños. Viajar por el mundo, vivir en Europa, vivir en Israel, visitar sus alrededores, gratuitamente y pagado. Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Desde aquello que me dijeron que era viciosa marihuana y perdida, señores, atiendan su voz. Así es como le hice. Bueno, brevemente les comento. Primero que nada, tienes que buscar tu vocación. ¿Qué te gusta? Eso es. Crear no nada más es para el arte. Puedes ser un creador dentro de la ciencia, la tecnología, donde estés. Es buscar lo que quieres. Eso es lo primero. Y seguir tu camino, ¿sí? Ya que lo sigues, pues prepararte, leer, conocer el conocimiento, la apertura de tu mente, ¿sí? La apertura de tu mente y el conocimiento van a hacer que seas creativo en el ámbito que te encuentres. Y leer literatura, leer lo que, cuestiones disciplinares, es decir, lo de sus carreras, de todo. Y si estudias, pues hay que acordarnos de Rulfo, ¿no? Contador, excelente, para mí uno de los mejores. Y así muchos escritores estudiaron otra cosa o no estudiaron y fueron escritores, no estudiaron necesariamente filosofía y letras, etc. Entonces, el mensaje es sencillo. No importa lo que estudies, dónde estés, lo importante y lo interesante es que te guste, que quieres hacer, abrirte a la creatividad, abrirte a lo nuevo constantemente y prepararte al conocimiento, abrirte a las cosas. Y eso así de simple es como, y obviamente el conocimiento te va a llevar a la práctica. Si quieres escribir, pues vas a leer mucho, y ya que lean mucho, vas a empezar a escribir, a practicar, a conocer y a aceptar
tus debilidades. Eso es básico. Y no nada más en la literatura, en todas las artes y en cualquier disciplina. Acepta tus errores, modifícalos y entonces vas a salir adelante. Así en pocas palabras es lo que les puedo decir. Otra pregunta, ya tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Última pregunta, si gustan. Muchas gracias por su presencia. ¿Se llevan algo nuevo de ustedes? No tengan miedo. No tengan miedo. Déjense cachetar. No, crean en ustedes. Fe. Se crean soluciones, siempre van a estar rodeados de problemas. Y los problemas es lo que hasta la fecha no tiene solución. Es un trabajo creativo. Y tener fe en uno mismo. La fe en uno mismo te va a llevar a muchos lados. Muchísimas gracias. Digan lo que digan los demás. Gracias. Tuve la oportunidad de decirlo hace solamente unas horas y lo repito. Pueden ustedes, amigas y amigos nuestros que nos han acompañado desde el hermano estado de Chihuahua, tener la certeza de que lo que ustedes han compartido con nuestros alumnos ha sido sembrado en tierra fértil. No tengo la menor duda de que las mejores historias de éxito se están escribiendo a partir de experiencias como estas. El que ustedes hayan venido de tan lejos y nos hayan compartido no solamente su arte, su talento, sino también la profundidad de la experiencia de su vida, seguramente ellos lo aquilatan de manera muy positiva y muy importante. Y esto seguramente se convertirá para ellos en una experiencia de vida. Muchísimas gracias. Buen regreso a casa. Hasta muy pronto. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo siempre les tendrá los brazos abiertos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Disfruten de su semestre.